casa, dueña. A propósito que estábamos hablando del PLD, hoy se cumplen 17 años del fallecimiento del líder y fundador de ese partido, el profesor Juan Bosch, y se hicieron algunos actos, el principal en la ciudad de La Vega, con una misa donde estuvieron presentes diferentes dirigentes del PLD, dentro de ellos el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, que representó al comité político, igual que el licenciado Félix Jiménez, Felucho Jiménez, sí. Estuvieron por ahí también miembros del comité central y del comité político, Ramón Ventura Camejo, Radamés Camacho, Alejandrina Germán, Cristina Lizaldo, Alma Fernández y Euclides Sánchez, en la misa que se ofició en recordación del profesor Juan Bosch a los 17 años de su fallecimiento. Miren, ¿cuándo será que dejaremos de escuchar los lamentos de familiares y el lamento de la sociedad cada vez que hay un feminicidio que pone en evidencia el descuido y la irresponsabilidad de las autoridades que están llamadas a velar porque esto no suceda? La joven que fue asesinada por Orlando Adames Flete, de 23 años, Gabrieli Sánchez, de 16 años. 16 años tenía esta adolescente y este de 23. Y en un acto de feminicidio y suicidio posterior se conjuga el hecho que comentamos. Pero se pone en evidencia que la joven se había querellado varias veces contra su agresor, su asesino en este caso, y que existía una orden de alejamiento emitida por la Fiscalía de Gualey, que concluyó anoche con el asesinato de Gabrieli Sánchez. De acuerdo a las informaciones, esta se había querellado varias veces y este joven de 23 años había sido detenido, lo habían soltado, lo habían puesto en libertad y cometió este hecho. Porque en el país no existe un verdadero régimen de protección cuando una mujer va a poner una querella. Aquí hay unas distorsiones, Juan Sebastián, en ese orden de protección a la violencia, de la violencia de género, en contra de la violencia de género, que vi un caso de un padre que fue aquí en Santiago, sometido por una hija, supuestamente por intento de violación, y lo apresaron y le pusieron una medida de coerción de 2 años, Juan Sebastián. A los 2 años y un par de meses, ahora en esta misma semana, la justicia lo descargó. Ya el señor tiene 2 años y pico preso, su imagen maltrecha. La investigación del Ministerio Público no pudo dar como conclusión el sostenimiento de la querella, pero ya el daño está hecho. En el caso de las mujeres, aunque el Procurador General de la República dio instrucciones para que se eliminara la vieja práctica de darle la orden de alejamiento a la agredida o a la amenazada para que se la llevara al agresor, y muchas veces, muchas veces ahí mismo la agredía o la mataba, y en un país donde no hay tradición de respetar las decisiones emanadas de las autoridades, pues eso prácticamente era infuncional. El procurador hace meses dio instrucciones para que esta práctica se aboliera, pero resulta que parece que en la realidad eso no ha sucedido y no ha habido un seguimiento a estas acciones que terminan con la muerte
de la agredida o de la amenazada. El Ministerio Público está embarcado en un proyecto de remodelación carcelaria que uno lo aplaude, porque el régimen viejo es inhumano, es un hacinamiento, bueno, es todo lo peor que puede pasar y ahí nadie se regenera. Y aunque uno a veces piensa hay más cosas importantes que hacer en la calle que adentro de la cárcel, pero bueno, los fondos que se han estado recibiendo por el tema de los sobornos y los acuerdos se van a emplear en ese orden. Sin embargo, no se ha podido estructurar una política de protección, una política de seguimiento al tema de la violencia de género en nuestro país. Es muy difícil, y eso uno lo entiende hasta de manera sociológica, el que alguien pueda penetrar en la mente de un individuo que está pensando en matar a una ex novia o a una ex concubina, a una ex esposa, terminar la relación y él terminar suicidándose. Es muy difícil. Pero no solo es el hecho de que es difícil entrar en una mente perturbada de esa naturaleza, sino que no existe por lo menos el mecanismo que en un porcentaje aceptable proteja a la mujer de este tipo de amenaza y de agresión. Las casas de acogidas son muy pocas en el país, los recursos que se destinan yo creo que son prácticamente inexistentes, si es que existen, y la mujer sigue expuesta en cualquier momento a ser asesinada por una persona con quien haya terminado la relación. Porque el hombre parece que no ha entendido que no es asunto de propiedad cuando usted tiene una relación con una mujer. Es una relación de dos, pero lamentablemente en algunos momentos uno piensa que los 2 minutos de fama acompañan este tipo de decisión. La mato y me quito la vida. Pero el sistema de protección y de prevención en ese sentido ha sido un total fracaso. Déjame darte otros datos. Algunos están contenidos en el vespertino El Nacional y otros los obtuve de una fuente de la Fiscalía de Protección a la Mujer. El victimario ya había sido condenado en una oportunidad, o había sido sometido en una oportunidad, por haber intentado lanzar a una joven del puente de la 17. O sea, tenía un historial de violencia y de propensión al homicidio o al asesinato. Cuando le dieron la orden de alejamiento, que según los familiares, quien lo atendió fue la magistrada Tania Vázquez o Tania E. Valentín Pérez, quien dijo que no lo podía detener porque no habían pruebas de la agresión, porque ella había sido agredida físicamente. Los familiares le advirtieron que ese muchacho había amenazado de matarla con un arma de fuego porque tenía un hermano policía y un hermano militar. Y él mismo había sido militar y había sido expulsado de las Fuerzas Armadas. Como el Ministerio Público, ante una actitud de violencia, un individuo con un precedente como el que tuvo con otra joven de un intento de homicidio o de asesinato, y donde se le suministra información al Ministerio Público de que este señor fue votado de las Fuerzas Armadas y tiene un hermano policía y otro militar y que había amenazado con utilizar esas armas, no tomó las previsiones del lugar. Me imagino que ahora deben estar presos los 2 hermanos, ¿verdad? Porque él utilizó el arma de uno de ellos. El arma de uno de ellos. Él fue a la casa, quiso hablar con la niña porque la quería sojuzgar, obligar. Ya. La muchacha no quería hablar con él, salió de un momentito, cebó la pistola y le dio dos disparos que le quitaron la vida. La pistola de un hermano, creo que es la del policía. Pero esos detalles le habían sido suministrados al Ministerio Público. El país, señores, está llegando al hartazgo con estas deficiencias del Ministerio Público. Ustedes verán cómo va a explotar Macorís con lo de Marlon. ¿Y por qué va a explotar? El descuido del Ministerio Público organizando ese expediente Atahualpa
No hay elementos de valoración para cantarle lo que le cabía a ese muchacho y a la mamá. Pues La investigación fue mala, pobre, deficiente. Pues yo creo que eso no va a pasar por la misma presión mediática. Sí, pero tarde o temprano. A que yo he hecho referencia en otras oportunidades. Pero tarde o temprano, Atahualpa, se va a imponer la razón y la ley. Porque es lo que debe imponerse. Entonces, ya estamos con lo de violencia de género, estamos cansados con este bendito ministerio público que no funciona. Pero yo me quedo reflexionando cuando veo casos de esta naturaleza y me pregunto cuál es el papel de la familia. ¿Hasta dónde la permisividad ha llegado para usted aceptar una relación de una menor, relación directa, sexual? Una cosa es el noviazgo y otra cosa es una relación ya de mudanza y de maridaje, de concubinato. ¿Hasta dónde llega el papel de la familia? O sea, ¿cómo se ha perdido eso? No, Y además, ¿cómo usted sabe los antecedentes de esta persona y usted permite una relación con una hija suya con esos antecedentes? Es que culturalmente las relaciones consensuales de nuestras jóvenes empiezan a los 13 o 14 años. Y eso que era, era bucólico, era parte del campo. También, no, Atahualpa siempre fue así. En los campos nuestros, las uniones consensuales de las niñas eran en la propia pubertad. Esa misma costumbre, esa misma cultura y ese descontrol familiar se ha traspasado a toda la periferia de las grandes ciudades, que no son más que campos insertados en las estribaciones de una gran ciudad, con esa cultura. Entonces, bueno, es lo que tú dices, pero ese es el promedio de nuestras niñas. ¿Tú no te has dado cuenta que estamos a la cabeza en el mundo en embarazos infantiles? Yo me quedo reflexionando honestamente con esto y es es algo que uno quisiera encontrarle una explicación lógica. Por eso decía, es muy difícil uno entrarse en la cabeza, en la mente perturbada de un individuo. Mira, yo sé que es pero difícil. Hay un papel de la familia que no se está jugando, Juan Sebastián. Nosotros tenemos graves falencias en la educación familiar. Gravísimas falencias que nos disuelven día a día como sociedad. Hay una distorsión en la crianza, en la autoridad paterna. Es que hay un desborde, Juan Sebastián. Tú ves jovencitas que andan en las calles bebiendo en las esquinas como si fueran mujeres viejas. Entonces, hay una desintonía. Yo no sé qué están haciendo los padres, o sea, no hay respeto. Y óyeme, no es solo aquí, es en todas partes del mundo. La civilización ha traído esa liberalidad que ha atentado contra la naturaleza protectiva de la familia. Eso es esto, y aquí con mayor razón por nuestras ineducaciones cívicas. Ahora, entiendo que el Ministerio Público sin pruebas no puede por una amenaza o por una denuncia meter a un tipo preso. Pero eso no quiere decir que no se interese, porque hay un departamento de trabajo social y hay profesionales que le está pagando el Ministerio Público, psicólogos, para que estén ahí. Entonces, ¿por qué en un caso como ese no se llama a la familia? Llámense al hermano que es policía, al que es militar. Mira, este muchacho está en esto y amenazado con las armas de fuego de ustedes. Ustedes son los responsables de esas armas. Pongan a ese muchacho en control. Porque una muerte, Atahualpa, de esa naturaleza, a veces es imposible evitarla. Pues lo que hay que tratar es hacer los mayores esfuerzos. Bueno, entrando a otro tema cortito. Tenemos que ir a publicidad, me dicen. Vamos a ir y venimos en un momentito. Pero antes quiero avanzarte algo. Ya como ustedes vieron durante todo el día, porque la llegada del presidente dominicano a China se produjo a las 6 de la tarde, a las 7 de la mañana del día de hoy, aquí, hora dominicana, 7 de la noche en Beijing.
porque hay una diferencia de 12 horas. Y como ustedes han visto las fílmicas de la llegada del presidente, ahí se pusieron restricciones para la prensa. El gobierno chino, que tiene su protocolo rígido, le dijo a los periodistas que andan cubriendo la visita del presidente, 2 periodistas para esta área. Y la mayoría tuvo que quedarse afuera. Algunos cedieron su espacio para los camarógrafos, que eso es lógico, eso lo puede uno se estila hacer eso para tener imágenes exclusivas, y reseñar luego lo que se habla ahí. El camarógrafo lo transmite, pero lo graba y ya se hace la reseña periodística. Pero para que ustedes vean la diferencia que hay entre un gobierno que tiene su protocolo y aquí el desorden que se arma cuando hay un evento de esa naturaleza. Desorden que se extendió a un fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Relaciones Exteriores debió haber indagado el protocolo de los chinos antes de llevar al presidente con esta playa de gentes, porque no es solo los periodistas. Aislaron al presidente de toda la comitiva, el presidente lo montaron en un carro solo. Sí, pero lógico. O sea, eso de andar aquí con 8 millones de gente atrás, 7 millones y medio de Lambod y los otros de protección. Porque este es el momento de la salida del avión. Fíjate que lo recibieron los funcionarios chinos y más nadie, fuera el resto de la gente. El canciller y la gente fuera, un camarógrafo, 2, más nada, incluyendo la prensa del Palacio. Uno de la prensa del Palacio y uno de la prensa nacional. Entonces, ¿pero por qué? Bueno. ¿qué? ¿Quién sabe en qué negocio estaba Miguel Vargas? No tuvo tiempo de averiguar eso. ¿Qué cosa? No se puede tocar el tema de relaciones exteriores. Pues eso es un fallo de la Cancillería, Atahualpa. ¿Por qué tiene el presidente nuestro que ir a pasar vergüenza ahí con un protocolo? Porque falle la pericia del canciller. No, el presidente no ha pasado ninguna vergüenza. No es que ha pasado vergüenza, pero decirle a un presidente, miren, usted trajo 14 periodistas y solo pueden entrar 2. Debieron haberlo averiguado de un principio. Pero al presidente no. Se le dice a la prensa. Pero Atahualpa. Pero el presidente no. Porque ahí usted puede ir a cubrir. Pero Atahualpa. El Boreal pudo haber mandado un representante, Atahualpa, 2 o 4. Lo que pasa es que incluyeron a la prensa como delegación oficial. A eso es a lo que me refiero. Y a los funcionarios que lo acompañan. Y China dijo no. No, aquí solo va el presidente y 2 periodistas y punto. Entonces eso fue un fallo de Cancillería. Bueno, vamos a publicidad y regresamos, porque aquí uno no puede poner un tema que se alargue de una vez.